tipo de jara, oye, morando, vivo que guaraní, me opio un boqueo guaraní, bebé, tiene ahora con esa weá y amo gendata, guaraní, internet, ajá, bebé, tendá petenijaba o me hago guaraní, internet, el primer sitio, la Ibaña Neta Guapa tenía alemán, no Alemania, pero yo por en 1995, pero con Ana Bebé lleva, estamba Emma, oñemos en Guaraní, vea pecar ahí, o ya, o pretenda Guaraní, o que está seguro que es la Guaraní, había internet, ni por oye por acá, yo fui muy bajable, oye bajaba peña nutible, la araña yo bajagina, a pesar de internet, iba a empezar que mueva, va a ver por era como que la internet, a ver yo que está, ya es jamás ahora ni internet, ya ella nuti, yo voy a vivir de ella nuti de internet, por la maraña, por la telaraña, pero ya esa página, ya tengo una que y hoy a ver está hoy catuma hoy está porque brecoa se unindo brecoa ya vengo me a veces saca se vete internet puru agora que invita essa peite lo abre a sacar também me coaco com iba a sacamento também me PTI sabe que oingo internet me tendando no dije primeiro entender ni que primero, uno puede alquilar, comprar, estamos hablando de plata ya, vea mi jamás oye y que tú llegues por acá mi sansoa, sitios libres, sitios que no tienen costo. Y este que les estoy mostrando se llama el blogger, ya ven que tú ves ahí un video, pero no te conté, pero es poco se va, esa área el pumburí vende no pegó a vender. Así que me iban a blogger BLOGG, oye, ABG, BLOGGER, blogger. A veces me gusta como poner a mí tengo la técnica de hacer blogger guaraní que me tengan dado, pesa que yo ahí examiné la técnica, YouTube y tal. Esa es la cosa, o el crear blog. A Pepe Pequena, Pepe Pequena, boca pimba, este me llevó. Y a tu madre le puede tener que andar por esa agua. A Mogotá, pero me manda la página. Que tú, esa mujer, esa mujer, lengua guaraní, tenía que tú, era pequeña. Lleva, que tú, Natalio, a veces, que tú, y Bella Pope te impenden para hoy, te impenden, y que tú, Bella Pope te impenden, es algo que no a nadie. Blogger de la escuela tal, blogger del colegio tal. Como pero y San Escrita, el administrador, el dueño del sitio, va a poner su correo electrónico. De ser posible, siempre se recomienda, como blogger es de Google, y Google usa Gmail, Google Mail, sabe Gmail, Google Mail, allá Pepe puede tener para ella y ustedes obviamente tienen una contraseña. Y esos tres elementos, el nombre para la página, su correo electrónico y su contraseña. A Pepe Piqueta te intenta que se guarde. Hay que tú Pepe no se mete en tan hable con la vieja Pepe que va a tener que aprender a Pepe, va a tener que aprender a o que postamos, y que tú ves a vender que tú estás juegue, que no necesitas mejor. Así que hay por ahora que tiene, a mano de agua sube. Agua azul, pesa hoy bonado, se llama igual a tu, a no se ve tan grande, muy igual, vea, como intenté, pero vea, si hay que tener un gobierno, esta es la, por decir, la portada, y cualquiera que entra va a entrar, ¿qué es lo que es esto? Blogger es como una especie de cuaderno donde uno va anotando cosas, solamente que al poner que el blog, así se dice, BLOG, blog, es público, automáticamente todo el mundo puede ver. O de lo contrario, ustedes pueden reducir el blog a un grupo de amigos. Ustedes introducen el correo electrónico de esos amigos y solamente ellos pueden ver. Obviamente, cuando uno hace algo como esto, para que la gente vea. Cuanto más gente mejor, en el caso mío, no es por una cuestión personal, sino por una cuestión institucional.
y ya en un año. Hay que estudiar en esta guay, que estudiar pichería, porque está mejor. Pues cuando se prepara guaraní, o hindú guaraní, cuando se oye una mujer la lengua guaraní. Como yo guaraní, por internet, que tomamos algo, que está por internet, que gusta allá. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer acá? Vamos a suponer que ustedes en su escuela hacen una actividad, cualquier actividad. En el caso nuestro acá, estamos publicando, estamos en el mes de agosto, que es el mes del idioma guaraní, empezamos a ver tercera etapa, esta que corresponde a la semana del 13 al 19 de agosto. Lleva. Apenas que tú tengo que ir, pero a veces estamos moba. Para contar en el lugar que abre, tem aqui, a pouco então a sala que eu vi já pouco Guaramarebe, Emiliano Fernandes em Jahuelbe. Eu entendi porque em vez de saber me tá me dando cultura de 500 rupias aí eu já pouco tem Agua Azul, festival, concurso de conocimiento sobre Emiliano, que fueron premiados aquellos alumnos que sabían más sobre Emiliano. Mira, hay varios más de carro que no pero una competencia tipo, yo pensé que iba a subir no ya puedo, ¿sabes? Que iba a Oaxaca, ya puedo. Emiliano de Fernández de Guapa. Nosotros estuvimos allí, la izquierda estamos bien procurados. Y yo, en este caso, como es un anuncio de lo que es el mes del idioma guaraní, pusimos una de las actividades. Ustedes pueden poner la cantidad de fotos que quieran. Yo por una cuestión práctica puse una. ¿Y qué es lo que van a ver? Este es el programa de esta semana. Fecha martes, y martes 13, miércoles 14, jueves 15, oye, máquina, jueves 15 San Bautista, viernes San Bautista, San Lorenzo, a ver, escena de encarnación, voy a pegar el miércoles. Juan Asado, voy a poner Fernando la Mora, de Cucobé, la de Rive, era, a ver, en Asai, un programa guaraní. Se sacó en el oído las 8 había Natalio y Capúa. Se abrió Yeputa, Ubicó Juanité, María Auxiliadora, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y la Bucú Cordillera, San Juan de Pomoceno, cada Zapán, Guapena Mogurina, apenas estaba aquí, que Guapena María Auxiliadora, ya hemos visto, y Pepe y Coña, han apelado Pepe, regional San Juan de Pomoceno. A ver, ya te lo he con Ité, Minga Guasube, que creo que ya pueden ver ahí, Viñan de o que a ver, bebé pura, que tem Bitu, Dije Saucá. Unir no Impeite, e também se espera bebé coa, porque isso eu quero pedir mina com o ave que tu talvez sabe tem Viñan de Cobe. A pejuta ni Bosarai, pejuta ni Pote, pejuta pura rei, e o que para já pueden Minga Guasube com Ité. Éramos San Bautista, éramos Invocable, al lunes o para San Bautista, a Penilla Guanape o Uguarejeguá. A Uguá Penina de Tuizadera, le digo a la juventud, me preguntaba 22 de agosto, día de folclore, 25 días de idioma guaraní, a el 27 Día Nacional de la Guaraña. Ya pues por el 20 de agosto, ya. Comenovi, tenía la poco en una semana, ya guaraní el 25 de agosto. Acá me gustaba irme en país europeo. En 1967, teníamos Ayecuri, teníamos Meícuri, Ley Guazú, ya llegó a Cropera, la Constitución Nacional anterior a esta, el año 1967. A Pepe, Ley Guazú, teníamos cuenta que fue la primera mención en un texto constitucional a la lengua guaraní fue la Constitución de 1967. Habían dos artículos. Un artículo quinto, que en esa Constitución decía los idiomas nacionales de la República son el guaraní y el castellano. O sea, ya de uso oficial el castellano es. En realidad, la gente que pidió entonces que el guaraní sea reconocido en la Constitución ya pidió que sea idioma oficial. Han unido una iniciativa peñanderera porque éramos la comunidad europea, porque ya antes se ve como idioma nacional, y oficial iba a castellano, como
apeamos un año y libre de Sarambi, porque ya está ya a pecar, ya no venimos de esta guarnión, vaya, y generó toda una serie de problemas, ¿verdad? Hasta que se solucionó eso en la Constitución del 92. Pero, bueno, ¿por qué quedó el 25 de agosto? Porque esa Constitución, la primera que reconoció el guaraní como idioma oficial, se promulgó el 25 de agosto de 1967. Y como fue la primera Constitución, se tomó la fecha en que esa Constitución entró en vigencia, ¿verdad?, como fecha del Día del Idioma Guaraní. Por esa razón se celebra el Día del Idioma Guaraní el 25 de agosto. Y esa fue una resolución de la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay, una institución que ya no tiene vida activa en este momento, pero es la que yo tuve la oportunidad hace muchos años de formar parte también. Bueno, combinamos frente al Witepe y Catupe Chagas y con este grupo, ambas oye, fui una amistad. Así va a ser un mío de Puma, que yo para esa, a mí para Witepe. Debe leer primera etapa, luego se ve boa lleva a beber esa cultura, a venir a tratar de amuela, lo que Puma o a Sama, debe una segunda etapa. A beber venga toda la memoria en tema, voy a ir a poco y va a actuar a poco y de volver. A ver, vos éramos con una mujer y que tú también me dijo a ver y va a ir y llegué a ver primera etapa. A beber esa cultura, a venir a UPP. Por ejemplo, antes de ver la primera actividad, San Ignacio Misiones, local de la Ateneo, encuentro de casa en un Bebú, ahí a Rodríguez a Paraguay, a Marte de San Lorenzo, a sábado 3, allá por 15 días para ver un mes a ver Corrientes, Argentina. Luego ya me estaba hasta pisar 20 años morando de Guaraní. Y que tomamos ese día, pues éramos picuamba, y se va a construir un grupo que era blog. Después venía, y que tuve un grupo de computadora, tenía que teléfono pepe coabe, que ya puede ir archivo, que es ahí en el pepe, que me ha tirado un pepe cortado, tenemos imponar. A pepe que coabe, a pepe editar, a editar me copiar, pegar. En lo que yo escribí en el archivo, pego acá, le pongo un título y busco la foto. Por ejemplo, Pepe Chaco Abe Kutanga, Chamo Pecuri Coabe. Sí, amo y seramos petanga, es muy cercano, Coabe. Amo y seramos Abe, Pepe y Abe, la flechita. Yo quiero poner allí, dice Ana Dora y Samón de Roca. Entonces yo pongo en el cursor y traigo la foto allí. Yo, de mi archivo, así como tengo un archivo de texto, donde yo hice el texto, yo tengo un archivo de fotos. A veces decía, por la obra de Itanga, que se aguarda y vamos en darle. Si puedo ir ubicando la foto donde yo quiera, me pongo el cursor si quiero acá, hago mi caso y llegamos a de Itanga y podamos pegar y igual. Entonces, no es complicado, ¿sabes? La otra cosa es que esto permite, por ejemplo, directamente de YouTube, que es el otro espacio que le estoy proponiendo, lo que le da así como una especie de desafío a quien le gusta y quiera, puede crear. Y alguien me decía, no hace falta precisamente que ustedes cuenten así como esto una historia, pueden grabar una canción como esta que les voy a mostrar, pueden escribir 4 o 5 ñengas y poner en el blog, pueden escribir cábala, pueden escribir un chiste, y están en un lugar donde ustedes van a publicar. Y, o si quieren dedicar exclusivamente a todo lo que se hace en la escuela, en el colegio, acá la gente que está en la municipalidad y se van a publicar toda la actividad de la municipalidad, cada día ponemos una foto y lo que se hizo en la municipalidad, se va cargando. El tema es que esto cualquiera que después escriba Natalio, ¿verdad?, automáticamente le va a llevar al blog de ustedes. Y repito, esto no se paga. La diferencia que hay entre esto y Facebook o WhatsApp es que lo de Facebook y WhatsApp, pasado el tiempo, casi se pierden. De cuáñe, pobre, así me ayuda, pero llegó a ver, no me hice mocoña ahorita, pero 2 años atrás, 3 años atrás, y demás. Entonces, esto sí permite que yo ponga el título nomás y automáticamente me lleva al blog. Y si yo me acuerdo de tal día, tal fecha, fíjense acá al costadito, cuando ponemos esa experiencia, ellos se acabó y no me abre. Se dan cuenta, allí está por año, julio, junio, mayo, abril, y la cantidad de publicaciones.
Si yo quiero ir a cualquiera allí, yo le doy un clic y acá, por ejemplo, puedo poner Ñememina y empieza a opinar, ¿vale? Junio, ¿verdad? Yo le doy clic en junio y me lleva a esto que yo publiqué en junio. Se realizó el Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo. Y yo puse un texto corto que yo escribí, esto que está allí, puse el programa y las fotos de este seminario que ocurrió ahora en junio. Un seminario nacional que hicimos en el local del Ateneo. Ella pueden ver, yo te acuerdo de ella también. Un boca se llegué más de aveña y botellas ahí, porque veamos, te convoqué Luisa, dice el ministro de Educación, no sé, y guaraní y majama no jamás allá. Apemama a ese de teña y botella, llevamos con seguimiento y pay, o asayo, oye, asayo, yo creo. Esa mitad a veces San Juan Managatuje lleva. El pueblo de teña y botella, San Juan Árabe y estas son las publicaciones que, por ejemplo, están dentro de junio. Yo puedo ir entonces y buscar, y ustedes ven allí la cantidad de publicaciones que hay. Si ustedes se fijan, acá en esto que está más abajo, dice 2018, 255 publicaciones. 365 días, casi un día de por medio había una publicación. La movilidad de ahí, 2017, 826, ¿qué pasa esa fecha? Ya eso equivale a casi a 3 años de 3 publicaciones por día. Pepe yo también en 2016, estos meses son de 2008, ustedes se dan cuenta ahí la fecha. 2008 es la fecha más antigua. Yo puedo ir acá tranquila hasta 2008 y buscar a ver por qué podemos encontrar en el 2008. Fecha antes. Pero ¿y qué? Y poblaciones y más premios. La Ateneo prosigue con los 100 actos de graduación. Perdón, 20 de diciembre, 8 horas tuvo la ceremonia de graduación en Salón Parroquial de la Iglesia San Juan Bautista de la ciudad de Lambaré, 2008 que va a ir, son prácticamente 11 años. Este sitio está, yo puedo entrar acá, este sitio puedo ver, que se acá hay un saludo de Navidad, feliz Navidad, esa misa fue antes de tanga, Namoyamos que está pesa allá. Ustedes pueden ir, repito, a esto y revisar año por año, día por día. Ustedes si me dicen, bueno, ¿y qué pasa si es que yo no tengo tiempo para hacer esto todos los días? Pueden hacer una vez al mes, cada 6 meses, una publicación en un año, pero el sitio está allí. Cuando ustedes quieran, ustedes cargan. Pero ya puede ir coma. Y más veces que tú estás bien puro, pero bien costado. No te contemos, hay que mañana no llegue más. O y más veas, no vendería. Por eso es importante poner con su correo electrónico el mismo que usan siempre y su contraseña. Con esa cuenta de curva, el correo electrónico te dan de contraseña, a veces saray. Andica tu y que es saray. Esto yo les recomiendo nomás si van a hacer que hagan algo como lo que le dije recién. Decir desafío es una manera de decir nada más, pero una primera, digamos, propuesta para ustedes es crear su blog. Es independiente a lo que ustedes tienen ya en su perfil en Facebook o en Twitter o en Instagram. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Cuando yo quiero llevar esto a Facebook, pongo acá, allí, hago esto y acá yo digo copiar y copio el enlace. Y ese enlace que hago, yo abro Facebook y pongo el enlace allí y sale el aviso de este artículo. Y todo lo que en Facebook le dan un clic vienen a mi página, al blog. Y pueden entrar gente de todos lados, ponen estos mismos WhatsApp, pueden haber un montón de gente de acá que está mirando y entra y a la vez le va marcando a ustedes la visita a su lugar. Cuanto más se visita, mejor, ¿verdad? Y repito, nos lleva mucho tiempo. ¿Cuánto necesita uno? 15 minutos. Entre escribir el artículo, alocar la información, poner la foto. Una vez que se publica, ya está. Ahora, si alguien me dice, justo me di cuenta que me equivoqué una coma, un punto, decir esa tenía una mujer, tenía acento, ¿qué hacen? Y abajo dice editar. Entran allí, corrigen lo que quieren y vuelven a guardar. ¿Se dan cuenta? Primera opción, primera propuesta. Segunda propuesta, esto que está acá. Esto que es para ustedes un canal de YouTube, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden poner acá, a ver un poquitito,
para cómo hacen, en este caso hablamos acá de crear un canal, en el otro era crear un blog, acá de crear un canal. ¿A qué equivale YouTube? Equivale a un canal de televisión. Equivale a un canal de televisión. Ustedes no sé si se fijan, todos los programas de televisión, los noticieros de todos los canales, los programas, de todo el mundo, no solamente de acá, que hacen, crean su paralela ante su canal de YouTube. ¿Y qué hacen? Publican allí. Hay veces inclusive yo puedo entrar a YouTube y puedo ver todos los programas que se pasó ya de esa serie, ¿verdad? En este caso yo tengo uno y yo pongo allí todo lo que sea sobre el tema de, obviamente, guaraní. Y YouTube comienza a pagar, igual que Blogger, esto que le mostré, le va a comenzar a pagar a ustedes desde el momento que tienen 1 millón de visitantes. 1 millón de visitantes comienza a pagar. Así es terminado antes de subir el gobierno, porque estos pocos alumnos que sea dos horas no van a hacer nada. Cuando entiende, no, tengo más de 1000 publicaciones en YouTube, como esta, ¿verdad? Se está prohibido con la integración. Por ahí, David Galeano Olivera. Aquí para